Respecto a esta interseccionalidad, que también es un concepto que, digamos, es similar a heterogeneidad de Cornejo Polar, al hibridismo de García Canclini, que muestra los procesos también transculturadores, sobre todo los procesos transculturadores cuando hablemos del sujeto en movimiento. Bueno, ¿cuáles son estas intersecciones que articula la figura de Rigoberta Menchú? Bueno, ella va a aparecer, y esto lo dice varias veces, ¿no? Va a aparecer como mujer, como indígena, a su vez que conoce como lengua maternal quiché y tiene una cultura oral, va a aparecer como pobre de una clase, digamos, como proletaria, como trabajadora, va a trabajar en las fincas y luego como sirvienta en la ciudad de Guatemala. Va a aparecer, se va a reconocer también en el catolicismo, se reconoce como campesina y finalmente como líder política. Va a estar intersectada por todas estas líneas. Entonces, también podemos pensar en otras tensiones como la figura de la víctima y la figura de la militante, la figura más política militante. Esta tensión, esta ida y vuelta entre estas dos categorías también va a estar muy presente en otros personajes, no solamente en Rigoberta. También podemos pensar en este juego entre una identidad que se busca a sí mismo, pero que a su vez se desplaza a través de múltiples diferencias. Podemos pensar en pugnas, en colisiones entre diferentes tendencias. Por una parte, cierta tendencia hacia las diferencias, en determinados momentos se marcan muy fuertemente las diferencias. Ella misma va a describirse con múltiples líneas que la cruzan, que la intervienen de diferente modo. Pero también hay acá, en todo su testimonio, una fuerte presencia de una tendencia homogeneizadora, que está dada por, en especial, de un modo muy especial, está dada por el discurso revolucionario. Como el discurso revolucionario va a homogeneizar y va a tratar de limar las diferencias. Y en ese sentido, por ejemplo, si en una primera instancia ella marcaba fuertemente un rechazo respecto a los ladinos, desde la revolución se le va a exigir que establezca un vínculo, un puente con los ladinos, porque en pos de la lucha revolucionaria hay que limar todas las diferencias. También la cuestión de la diferencia femenina, en muchas ocasiones ella es ambigua y dice, bueno, hay machismo, pero no tanto. En pocas oportunidades finalmente termina hablando de los problemas de la mujer y del machismo y termina, pero en muchas oportunidades aparece limando, tratando de igualar, de homogeneizar. Quiero leer una cita donde esto aparece claramente, que es al final del volumen. Dice que ella intenta borrar las barreras que existen de etnia, de indios y ladinos, de lenguas, de mujer y de hombre, de intelectual y no intelectual. Entonces la revolución tiene este proceso homogeneizador que se ha visto siempre las figuras femeninas, que han participado de la militancia revolucionaria de los 60 y de los 70, siempre se han quejado de que ellas, en términos de mujeres, sufrían el dominio del patriarcado. El patriarcado era la liberación en nombre de la revolución, pero no la liberación en nombre de las mujeres. Entonces, ¿cuáles son todas estas diferencias? Vamos a ir señalando
vamos a ir explorando estos diversos ejes de la interseccionalidad. Como indígena. Entonces acá quiero que ustedes revisen cómo aparece esta etnia como cerrada, que percibe el afuera como peligro, como enemigo, como contagio, y que se vuelve hacia adentro a partir del secreto. Es una cultura conservadora que tiene un rechazo a la modernidad. A ver, me interesa que puedan describir cuáles son a partir de qué motivos ven la invasión, digamos, de la modernidad. Respecto también a la cultura de los ladinos, cómo aparece, por otra parte, una idealización de los antepasados y cómo se transmite la cultura. Hay allí una especie de un pasado glorioso, un locus amoenus, una integridad. Por una parte, hay una conservación de ese legado muy fuerte y hay una resistencia hacia la mezcla. Hay una resistencia hacia la afuera, claro, que esto tiene como principal motivo, y que lo reitera en muchas oportunidades Rigoberta, esto tiene como principal motivo el padecimiento desde la colonia, desde la conquista. Esta cuestión de ella, habíamos dicho primero como indígena, bueno, va a estar atravesada por el motivo del racismo. Y ella se va a ocupar también de explorar los diferentes estereotipos. Esto quiero que lo busquen, cuáles son los estereotipos sobre el indígena, que ella va a deconstruir. El indígena como sucio, como pobre, porque son haraganes, porque son tontos, porque no saben hablar, no se saben defender, siempre se hincan y agachan. En ese sentido también va a haber un cambio. Hablamos de desplazamientos, ¿no? Hablamos de este sujeto, Rigoberta, que se va a salir del lugar que le dio la etnia y se va a desplazar hacia el afuera. Entonces uno de estos cambios va a tener que ver con su reconversión respecto a los ladinos. Esto va a ser una exigencia de la revolución. La revolución les va a proponer que trabajen un indígena y un ladino para limar esas diferencias. Entonces, quiero que vean cómo ella construye con su amigo ladino intelectual un vínculo, a la vez que también va a mencionar el racismo que hay respecto a los ladinos, ¿no? Yo no sé si recuerdo bien la frase esta que le dice un chico: yo soy pobre, pero no soy indígena. Tremenda frase. Después, cómo la vida en esta comunidad está también atravesada por un modo muy particular de educación. Quiero que me analicen toda la cuestión de la educación, cómo hay una educación propia, interna, que es oral, que es de transmisión, cómo enseñan la historia, esta historia oral, cómo la enseñan la historia de los antepasados gloriosa y luego la violación de la conquista. Y toda la crítica que hay y la resistencia a la educación formal como un mecanismo de aculturación y de pérdida, esos relatos que ella hace respecto a la presencia de maestros dentro de la comunidad y cómo procuraban, aculturarlos. Cuáles son las discrepancias respecto a lo que se enseña en la escuela y lo que se enseña en la comunidad. Habíamos dicho que otro de los parámetros tiene que ver con ella como campesina, y acá la tensión con la urbe, y acá también por supuesto que va a haber un desplazamiento. Desde su nacimiento como campesina dentro de la comunidad, yendo a las fincas y viviendo en el altiplano, y su experiencia respecto al conocimiento de la urbe cuando va a la capital, Guatemala. Y cómo aparece entonces la naturaleza como un espacio idílico, las cosechas, los rituales, hay una idea de un paraíso, de algo incontaminado, y a su vez la ciudad como un lugar absolutamente peligroso, desconocido. Ella habla de un monstruo, y a su vez como el país de los ladinos. Entonces,
sin embargo ella quiere hacer este movimiento hacia la ciudad, lo siente como un mojón en su camino hacia una formación como líder. Entonces necesita aprender el español, quiero que describan toda su experiencia en la capital como sirvienta. Otro de los temas es ella como cristiana, ella se reconoce como cristiana, y bueno, ya esto es un tema, un eje central, porque va a haber también un pasaje desde la religión quiché, que está ligada a la tierra, a la siembra, a la cosecha, ¿no? En un principio ligada a este mundo, mientras que la religión cristiana va a hablar sobre el más allá, pero esto se va a ir transformando. ¿Por qué? Porque ella le va a ir dando importancia y un espacio especial a todo lo que fue la movida de la iglesia en el tercer mundo, la constitución de una iglesia de los pobres, surgida en el Concilio Vaticano II, en la Conferencia Episcopal de Medellín en el 68. Entonces, acá se va armando también la teología de la liberación y van apareciendo esto va a estar opuesto a la jerarquía de la Iglesia católica, ¿no? Van a ser las dos fuerzas que se van a enfrentar y esto va a causar la desaparición, la tortura de muchos curas de tercermundistas. En ese sentido, yo les voy a dejar la memoria del silencio, que es la memoria, es el informe que hace la Comisión por el Esclarecimiento Histórico, que es un documento fundamental para que ustedes recuperen a partir de ese documento todo el contexto de la época del conflicto en Guatemala y del genocidio guatemalteco, que esto va a armar todo el contexto, va a explicar, digamos, las diferentes instituciones, los diferentes poderes, las diferentes líneas enfrentadas en el contexto de la Guerra Fría y, un documento. Yo no voy a armar este contexto ahora acá porque me llevaría mucho tiempo y está perfectamente descrito allí, y cómo las comunidades mayas fueron el principal foco de ataque por parte del Estado, por parte de los militares y los paramilitares. Entonces, quiero que vean la profunda y dedicada atención que le da Rigoberta a todo el problema de la Iglesia y del catolicismo, a esta confrontación, también a las críticas que le hace a el uso, digamos, desde el punto de vista casi marxista, ¿no? Allí aparece una crítica a la religión como el opio de los pueblos, y hay una defensa en cambio, del ayornamiento de esta nueva iglesia de los pobres, interesada por lo que sucede en el presente y no en el más allá. También habla de un sincretismo, aparece acá un sincretismo religioso, como en la comunidad quiché rearticulan los saberes de la Biblia los integran al universo indígena. ¿Y cuáles serían? Quiero que busquen un poco cuáles serían los relatos que van articulando y cómo los van recuperando, tanto con los relatos de los antepasados como también cómo hay una reutilización de la Biblia, dice claramente Rigoberta, como un arma para la lucha. Y cómo van buscando una serie de similitudes. Es lo que siempre se llamó el sincretismo religioso. También ella aparece como trabajadora, quiero que vayan mirando esto de las fincas y luego en la ciudad. A ver, ¿qué otra cuestión? Y luego llegamos al tema central, que tiene que ver con la mujer. La mujer, ella, ¿no? Intersectada, digamos, por todas estas categorías que fuimos viendo, y también como mujer. Entonces acá es bastante complejo el modo en que va desarrollando. En principio uno podría decir que hay cierta ambigüedad respecto a denunciar el patriarcado. En un primer momento ella habla del machismo y dice que
que tiene una perspectiva general. El machismo está en todas partes, también está en las comunidades, pero está afuera, está entre los ladinos, está entre los blancos, está por todas partes. Un poco lo naturaliza, y cada vez que en su comunidad a los hombres se les da más espacio, más libertad, más derechos, ella un poco lo justifica, bueno, porque los hombres son los que más deben trabajar, lo que por otra parte no parece cierto, ¿no? Porque cuando describe las tareas de las mujeres son tareas en diferentes espacios y bastante pesadas. Bueno, pero después, esta cuestión tiene que ver, un poco como ya lo adelantamos, con el lugar de la mujer y el lugar de la lucha de la liberación femenina al interior de la lucha revolucionaria, que siempre fue un conflicto. Digamos, finalmente la lucha de la mujer tuvo que hacerse por fuera de los proyectos revolucionarios, porque dentro de los proyectos revolucionarios todavía dominaba estereotipos femeninos, y estas no lograban ser tratadas de igual a igual como sus compañeros militantes. Esto aparece en general en todas partes, ¿no? Bueno, entonces, sin embargo, después sí, ella va denunciando algunas cuestiones. Una tiene que ver con la denuncia concreta de las mujeres violadas, todo un tema, ¿no? Las mujeres violadas durante el genocidio por los militares y los paramilitares. También allí aparece el asesinato de doña Petrona Chona, ¿no? Que tiene connotaciones de un femicidio. Y luego sí, ella en el capítulo 31, quiero que lo lean detenidamente, porque ahí sí va a considerar las diferencias entre mujeres y va a hacer una serie de denuncias habla de un machismo tanto dentro de la comunidad indígena como dentro de las organizaciones militantes revolucionarias. Ahí ya va a ser más concreta y va a hablar de esta complejidad y de esta problemática de los derechos femeninos dentro de las organizaciones revolucionarias, y como también ella intentó hacer una organización de mujeres, pero esto se le complicaba dentro del movimiento revolucionario. No era del todo aceptado, no era del todo conveniente. También hay otra cuestión interesante, que es cómo la mujer en su función reproductora no es solamente, para reproducir la especie, sino hay una función casi política respecto a tener hijos como un modo de conservar a la etnia en contra del exterminio del cual ha sido víctima, no solo desde la conquista y la colonia, sino a partir del genocidio maya y el genocidio de los indígenas durante este periodo, ¿no? Entonces allí aparece una perspectiva de tener hijos como una dimensión política, como una práctica política. Habíamos hablado luego de entonces de cómo Rigoberta estaba atravesada por el movimiento, por los desplazamientos, por los procesos transculturadores. Entonces acá me interesa que analicen a este sujeto en movimiento, cómo ella va llevando y trayendo saberes de un espacio del interior de la etnia hacia la afuera. Ella va desde la comunidad hacia la capital de Guatemala, hacia afuera, México, y luego al espacio global cuando se va a París. Entonces, en estos movimientos transculturadores, uno tiene que ver muy fuertemente con la lengua española, cómo aparece en todas estas relatos la cuestión de la diglosia, cómo los indígenas son engañados, robados, a partir de que no manejan la lengua española y a partir de que no saben leer. Pero también como la etnia está, ya lo dijimos, en contra de la
la alfabetización, y ella en ese sentido ella va a estar siempre peleando por salirse de las normas de la comunidad. Le va a interpelar al padre y va a decir: yo quiero aprender el español, yo quiero salir. Rigoberta Menchú va a ser una transgresora respecto a pesar de ese tono y de toda esa línea de puesta en valor de los valores de su comunidad. A pesar de eso, ella va a ser una gran transgresora y va a salir hacia afuera, ese afuera peligroso, que la puede aculturar, que la puede sacar de los lugares prefijados por la comunidad. Va a salir del mandato de mujercita, centrado en el casamiento, en la maternidad, todo el dilema con el novio. Quiero que recuperen todo eso, cómo la comunidad tiene sus preconceptos respecto a las mujeres solteras, a las parejas sin hijos, cómo aparece la mujer en la etnia a través de la pureza, la dignidad, algo sagrado, y ese rechazo a que las mujeres salgan a la calle y a que las mujeres salgan de la comunidad. Esa pérdida de dignidad, de pureza, esa contaminación que toda salida del interior de la etnia puede provocar. ¿Cuál fue su desafío cuando tuvo que elegir entre madre o revolucionaria, y los argumentos para sostener cada una de estas cuestiones? También acá, entonces, cómo son, ya de esto hablamos un poco, cómo son todos los pasos por los cuales ella se va a pasar de estar dentro de la etnia como una mujer a convertirse en líder. Como aquí hay una construcción también del padre como un líder, como un líder político, cómo va a recuperar toda su historia y toda su lucha y ese vínculo especial que ella establece con el padre. Como toda la trayectoria del padre nos va a servir también para ver el contexto, para tomar noción de todo lo que estaba sucediendo en Guatemala, de todo este conflicto interno y del genocidio guatemalteco. Bueno, para ir terminando entonces, quiero que sigan paso a paso, ¿no? Como ella va a ir ocupando lugares dentro de la comunidad, respecto a otras comunidades, respecto a las mujeres, respecto a sus viajes, esos sueños de liberación que ella tenía. Cómo se va a contactar con diferentes líderes. Como también se ocupa de concientizar, de enseñar. No sé si me faltará algo más, los contactos, bueno, cómo también recupera la figura de la madre, cómo vuelve a definir el concepto de intelectual y dice, bueno, los campesinos aprendimos a dirigir nuestras propias luchas, no es necesario que un intelectual extranjero de una ciudad, de otra lengua, nos tenga que dirigir, nosotros ya sabemos dirigir. Finalmente va a terminar en la clandestinidad hasta que luego se exilia en México. El texto termina con ese secreto que ella conserva como el único reducto en estos procesos de transculturación. Hay un elemento que ella sigue conservando, es este secreto, ¿no? Dice, sin embargo, todavía sigo ocultando mi identidad como indígena, sigo ocultando lo que yo considero que nadie lo sabe, ni siquiera un antropólogo ni un intelectual. O sea, ese es el último reducto. Bueno, yo les dejé otros artículos sobre estos testimonios de Rigoberta Menchú que más o menos van a andar sobre las mismas y van a agregar otras perspectivas, sobre todo Jean Franco, que vincula el género sexual con el género testimonio en
una perspectiva muy interesante. Y luego recuerden que también les dejo Memorias del Silencio, donde está todo el contexto histórico que preciso que lo lean. Bueno, les agradezco mucho y espero que este desafío les haya gustado y que puedan solucionarlo. Bueno, hasta luego.